Estamos agradecidos con cada uno de ustedes que se toma el tiempo de tomar esta palabra, de escuchar estos mensajes y de recibir el consejo de parte de Dios para su vida. En esta ocasión, y continuando con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 6, de hecho, como usted sabe y si nos ha estado siguiendo, estamos estudiando el Sermón del Monte. Ahora ya en el capítulo 6, vamos a estudiar en esta ocasión de los versículos 5 en adelante. Y vamos a ver acerca de la oración. Y es que ahí en estos versículos el Señor Jesucristo nos empieza a hablar acerca de la oración, pero de una manera muy particular, hablando acerca de la oración en secreto. En el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para empezar, quiero que analicemos este primer punto acerca de la oración en secreto. Qué importante es que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos apartando un tiempo diariamente para estar en comunión con Dios. Un tiempo en el que podamos buscar a Dios en oración, donde podamos tener esa relación, esa intimidad con Dios para conocerle, para conocerle a Él, pero también para exponerle nuestras necesidades. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que nosotros tenemos acerca de la oración en particular o la oración en secreto. En Mateo capítulo 6, verso 36, dice la Biblia, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahí encontramos al Señor Jesucristo en este evento cuando está a punto de ser entregado a los judíos para ese sacrificio que él iba a ofrecer por nosotros, para redimir nuestros pecados, para perdonarnos, lavarnos de nuestra maldad. Allí el Señor llega con sus discípulos a ese huerto y dice que a los discípulos los deja aparte y él se aleja un tanto para orar en secreto. En Marcos capítulo 6 y versículo 46 encontramos otro evento, dice la Escritura, cuando se despidió fue a la montaña para orar. Así que dejó a la multitud, dejó a sus discípulos y se fue solo a orar a la montaña, dice la Biblia. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y ahí encontramos que es un día antes de elegir a sus 12 discípulos, lo menciona también Mateo capítulo 10, y es ese momento tan crucial, tan especial, en el que él va a escoger a esos 12 hombres que van a estar con él, que van a participar con él, que van a recibir la enseñanza directa de él y que de alguna manera van a ser capacitados, entrenados para llevar el evangelio a todas las naciones. Pero antes de elegirlos, antes de escogerlos por nombre de toda la multitud que le seguía, dice la Escritura que el Señor pasó toda la noche orando. Así que, como primer punto, podemos decir que la oración debe ser un hábito en secreto, pero debe ser un hábito continuo, diario, un hábito que nos lleve a no solamente a tener una rutina, sino más bien a tener una experiencia diaria con nuestro Dios. El apóstol Pedro también tenía ese hábito. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 9, dice la Escritura, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahí encontramos al apóstol Pedro en la casa de un hombre llamado Simón. Él llegó como invitado a esa casa, así que él no tiene la autoridad para decirles a todos, ¿saben qué? Cállense porque voy a orar. Tampoco puede decir, salgan de mi habitación porque voy a tener un tiempo en comunión con Dios. Así que no era su casa, no tenía la autoridad para decir esas cosas. Así que él busca un lugar especial para orar
y al no encontrar otro, dice la Escritura que él subió a la azotea para orar. Dicen también algunos estudiosos que en el tiempo antiguo muchos de los judíos tenían un aposento, un lugar de oración en la azotea, un cuarto dedicado especialmente para la oración. Y pudo haber sido también este hecho lo que sucedió aquí. La palabra de Dios no nos da mayores detalles, pero cualquiera de los dos puntos que sean, lo importante es que Pedro subió a la azotea a orar solo. No se llevó allí a los demás, no invitó a otros que estuvieran ahí con él. Nos asombra ver en nuestros días cómo los musulmanes, no importando dónde estén, el lugar en que se encuentren, pero llega la hora en que ellos tienen que orar y sacan su tapetito y lo ponen en el suelo y se inclinan a orar y oran con la frente hasta el piso. Y nos llama la atención porque finalmente en estos días es muy difícil encontrar a gente que ore, a gente que busque a Dios. Aún entre los cristianos encontramos a personas, a hermanos, a hijos de Dios que no tienen el hábito de orar, que no buscan a Dios en oración, que sencillamente viven una vida religiosa, una vida de domingo, nada más, una vida cristiana dominguera. Y qué triste, porque cuando hay cristianos así o cuando tenemos esa costumbre o mala costumbre de no buscar a Dios en oración, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, entonces no sabemos qué hacer. Se nos cierra el mundo, se nos cae nuestro hábitat, lo que traemos como seguridad en nosotros mismos, esa autoconfianza se nos cae y no sabemos qué hacer. Por eso es bien importante que antes de que lleguen los problemas, antes de que lleguen las situaciones difíciles, estemos buscando a Dios. Cuanto más si hay situaciones difíciles o problemas, es mucho mejor encontrar o hacer de una vez, edificar de antemano una relación íntima con el Señor. Es decir, aprender a orar en secreto, en forma particular. Muchos oran una vez, pero después se olvidan de eso. Hay una anécdota de una mujer que habló por teléfono al gerente del teatro donde ella había ido la noche anterior. Por alguna razón, esta mujer para ir al teatro se arregló tanto que se puso las joyas más costosas que ella tenía. Y dentro de todas ellas se puso un brazalete de oro muy, muy caro. Se le cayó el brazalete y no se dio cuenta. Así que terminó la función, llegó a su casa y habló por teléfono al gerente cuando se dio cuenta, sí, de que faltaba ese brazalete. Le habló por teléfono al gerente y le dijo, oiga, me acabo de dar cuenta que perdí mi brazalete, es un brazalete muy costoso, es de oro y me gustaría que si pudiera buscarlo y encontrarlo y me avise. Y el gerente le dijo, sí, está bien, déjeme ver. Así que el gerente llamó a sus empleados, a los que estaban encargados de hacer el aseo en el teatro, y se pusieron a buscarlo minuciosamente. Finalmente lo encontraron. Estos encargados de la limpieza encontraron el brazalete, llegaron con el gerente y le dijeron, aquí está, lo hemos encontrado. Así que el gerente, emocionado, fue al teléfono, llamó una vez más a la mujer, pero no contestó. Volvió a marcar y no contestó. Una vez más y no respondió. El gerente dijo, bueno, tal vez se quedó dormida, ya es tarde. Probablemente mañana ella me hable, si no, yo le hablaré. El gerente se quedó esperando el día siguiente. No habló la señora. El segundo día tampoco, al tercer día nada. Pasó una semana, un mes, y este gerente, ya preocupado porque sabía que ese brazalete era muy costoso, fue y puso un anuncio en el teléfono, en el periódico y diciendo, bueno, hay una mujer que perdió una joya en el teatro y habló por teléfono y quiero decirle que la hemos encontrado, pero por favor comuníquese con nosotros o búsquenos en el teatro, estaremos para servirle.
Sin embargo, el gerente se quedó esperando. Nunca más la mujer volvió. Y finalmente, pues podemos decir que esta mujer no recuperó esa joya. Y no la recuperó no porque no la hubieran encontrado, no la recuperó porque no fue consistente, porque no regresó otro día para buscarla, no regresó otro día para preguntar al gerente si la habían encontrado o no. Y tristemente muchos de nosotros como cristianos nos parecemos a esa mujer. La inconsistencia es un peligro para nosotros como cristianos. El orar una sola vez y olvidarnos de qué hemos orado, olvidar qué cosas le pedimos al Señor, puede ser un gran problema porque nunca veremos nuestra oración contestada, nunca veremos la respuesta a nuestra oración, nunca veremos cómo Dios está dispuesto en realidad a bendecirnos, a ayudarnos. Si recordamos, el mismo Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que el Señor Jesucristo ahí en esa porción bíblica nos motiva a orar, nos motiva a pedirle y Él se compromete a responder nuestras oraciones. En otra ocasión dio un ejemplo acerca del juez injusto cuando dijo que había una mujer que iba a buscar a este juez y le pedía que le hiciera justicia. Y dice la Escritura, hablando el Señor Jesús, que este juez era injusto y que no tenía temor ni de Dios ni de hombre. Así que no quería hacerle justicia, pero esta mujer era tan insistente, tan consistente en su petición, que llegó el momento en que el juez se fastidió y dijo: bueno, con tal de que no me siga más molestando, le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesús puso ese ejemplo para nosotros precisamente, enseñándonos la importancia de ser consistentes en nuestra oración. Así que la oración debe ser un hábito particular, pero también debe ser consistente. Cada uno de nosotros como cristianos debemos estar insistiendo sobre la misma petición todo el tiempo que sea necesario hasta que podamos ver de parte de Dios la respuesta. Pero también la oración es un hábito secreto. Y cuando digo secreto es que tenemos que seguir el patrón que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dejaba aparte la multitud y se apartaba él solo. Y esto es bien importante porque si bien es cierto la oración en comunidad es buena, todos la practicamos de alguna manera en la iglesia, cuando nos reunimos y oramos juntos. Qué bonito, qué hermoso es eso, el poder experimentar la oración unos con otros o unos por otros. Cuando alguien más viene y ora por mí, qué bendición. Y seguramente será de gran bendición que yo vaya y ore por otra persona. O hacemos grupos de 2, de 3, de 5 allí en la comunidad, en la reunión de la iglesia. Es hermoso ese tiempo de oración. Aún en la casa, en la familia, cuando estamos reunidos y oramos juntos, es un tiempo hermoso. Sin embargo, la palabra de Dios nos motiva siempre a tener un hábito particular, pero también en secreto de oración. Y esto es muy importante. El rey David conocía y tenía este hábito. La Biblia dice en el Salmo 51:6, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí el rey David de alguna manera menciona ese tiempo de intimidad con Dios en lo secreto. Esto es lo mismo que el Señor Jesús dijo, que oremos no como los hipócritas, sino que nosotros, dice el Señor, que cerremos la puerta y oremos ahí en nuestra cámara, en nuestra recámara, en lo secreto, y Él nos recompensará en público. Así que la oración tiene que ser así, un hábito en secreto, pero también la oración debe ser sincera de lo profundo de nuestro corazón. Algo que solemos tener nosotros como cristianos, y no solamente como cristianos, creo que aún mucha gente que no tiene a Cristo, y puede comprenderse en la gente que no tiene a Jesús, el poder orar o el querer acercarse a Dios ocultando sus errores, sus fallas, sus pecados,
no queriendo tocar esas cosas que se sienten molestas de parte de Dios o delante de Dios. Entonces, pudiera haber gente, y yo creo que hay mucha gente, aún cristianos, que al acercarse a Dios tratan de ocultar su verdadera personalidad. Tratan de ocultar sus errores, sus pecados, sus fallas, queriendo que de alguna manera Dios se olvide de ellas sin pedir perdón por ello. Y es bien importante que nosotros seamos sinceros cuando nos acercamos a Dios. Podamos reconocer nuestros pecados. Sé que como cristianos ya no practicamos los mismos pecados que practicábamos antes. En mi caso, yo venía de ser un tomador pues constante, casi a diario tomaba, y eso fue de lo primero que Dios trató en mi vida y quitó de mi corazón. No solamente el alcohol, sino también el cigarro y las palabras ofensivas, fue de lo primero que Dios trabajó en mi vida. Sin embargo, a como nos vamos acercando a la luz, a Dios, a como vamos creciendo espiritualmente, nos vamos dando cuenta que hay muchos más pecados todavía que es necesario quitar de nuestra vida. Llevamos años en el Evangelio y nos damos cuenta que cada vez que nos acercamos a Dios o mientras más nos acercamos al Señor, el Señor nos muestra más y más cosas que hay que cambiar, que hay que quitar, que hay que arrepentirnos y disponer nuestro corazón a moldearlo a como Dios quiere, conforme a su bendita palabra. A Dios no le podemos engañar. Él conoce todo. Él conoce nuestra forma positiva de actuar, pero también Él conoce lo malo que hay en nosotros. Él conoce los malos deseos. Él conoce los sueños pecaminosos. Él conoce todas esas cosas que nosotros solemos ocultar. Sin embargo, delante de Dios debemos ser sinceros. Decirle al Señor, Señor, perdóname o ayúdame porque estoy batallando con esto, y ser sincero. Hay pecados que a veces no son visibles, que la gente no puede ver en nosotros, pero que nosotros sabemos que están mal. Hay cosas que sí, la gente que está a nuestro alrededor ve en nosotros, sabe que son pecados y nosotros no nos hemos enterado de que son pecados, o sencillamente los practicamos como algo normal, como algo natural en nuestra vida. Y no hay alguien alrededor que nos diga esto está mal, esto es un pecado, esto no agrada a Dios. Por eso es bien importante conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, estudiar continuamente la bendita palabra de Dios, para que a través de ella Dios nos pueda mostrar nuestro pecado, nuestra maldad. Cada vez que abrimos la Biblia es como pararnos enfrente de un espejo. Y cuando leemos la Biblia, cuando la leemos con buena actitud en oración y le decimos a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que cambiar. Se lo decimos así sinceramente con todo nuestro ser. Entonces, el abrir las Escrituras, el leer la palabra de Dios, no será simplemente leer una historia más de todas esas historias que están en la Biblia, no, sino que estaremos reflejando nuestra vida en la bendita palabra de Dios para enterarnos precisamente de esos pecados que a lo mejor nos eran ocultos y que estábamos practicando como algo natural en nuestra vida, como que no fueran pecado. Nosotros tenemos que ser tan sinceros con Dios que le podamos decir, Señor, ayúdame a vencer, a dominar, a controlar, a aborrecer todo tipo de pecado, toda especie de pecado, aún aquellos pecados que aún no me han sido revelados, que aún no me he enterado que son pecados. Así que usted y yo, cuando tenemos ese tiempo de oración, debemos examinar lo profundo de nuestro corazón. Mateo capítulo 26 y versículo 39 nos dice, hablando del Señor Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí el Señor está derramando su corazón delante del Padre, está exponiéndose delante del Padre. Esto es a lo que me refiero también cuando les digo que debemos ser sinceros delante de Dios. Exponerle al Padre, exponerle a Dios nuestras debilidades. Sí, en el caso del Señor, Él está exponiendo ese temor. No quería ir a la cruz en su carne. Él no quería sufrir. Él sabía todo lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser golpeado, abofeteado, escupido. Él sabía que iba a recibir los látigos. Él sabía que iba a ser crucificado. Sabía todas esas cosas. Y en su carne él no quería ir a la cruz. Por eso dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Es decir, no permitas, si es posible, no permitas que yo vaya a la cruz. Sin embargo, después de 3 horas de oración, de comunión con Dios, creo yo con todo mi corazón que el Señor pudo recordar su propósito de vida, para qué había venido a esta tierra y el peligro de no morir en la cruz. Así que después de 3 horas, después de haber estado siendo tentado por el diablo y por su carne, Él se levantó victorioso y dijo: pero Padre, no como yo quiero, sino como tú quieras. Para esto es la oración, para derramar nuestro corazón delante de Dios, para abrirnos delante de Él, exponerle nuestros miedos, nuestros temores, pero también para recibir poder de parte de Dios, para recibir fuerza delante del Señor. El Señor Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que antes de conocer a Cristo así orábamos, con vanas repeticiones. Solamente repetíamos y repetíamos algunas oraciones escritas, pero no lo hacíamos inteligentemente, mucho menos con nuestras emociones, siendo sincero. Y Dios quiere que seamos sinceros delante de Él. El salmista recuerda haber orado desde lo profundo de su corazón. En el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Así que el salmista tenía la experiencia de cómo Dios le había escuchado. Y si somos cuidadosos al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que esta frase, este texto, lo escribió aludiendo a aquella ocasión cuando, huyendo de Saúl, se fue a meter a esa nación de los filisteos, a un pueblo filisteo. Y dice la Escritura que los hombres de ese lugar lo reconocieron, sabían que era David, sabían que de alguna manera él era un guerrero, pero también sabían que estaba huyendo de Saúl. Así que creo que lo primero que intentaron hacer estos hombres fue apresar a David y llevarlo delante del rey, porque también David alguna vez se había enfrentado ya a los filisteos, los había humillado, recordarán cuando mató a Goliat y algunas otras intervenciones que tuvo. Así que podían llevarlo con el rey y sencillamente sentenciarlo o matarlo ya. Así que David estaba en angustia. Por un lado, el ejército de Saúl lo estaba persiguiendo. Por otro lado, estaba en medio de una nación enemiga. Así que dice la Escritura que él invocó a Dios, según este salmo, y Dios le dio una sabiduría muy especial. Usted puede leer la palabra de Dios en ese momento de la historia, y dice la Escritura que David se hizo el loco. Sí, se hizo el loco. Dice la Biblia que dejaba escurrir su saliva por su barba y hacía como que no tenía control sobre sí mismo y se rasguñaba las paredes y las puertas de las casas, y tanto que hizo que la gente en realidad lo tuvo como loco, o sea que actuó muy bien. Y dice la Escritura que
lo tomaron los hombres y lo llevaron con el rey y lo dejó libre. Lo dejó libre. Así que David pudo experimentar de primera mano la bendición de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, que no sé, pero algunos pudiéramos pensar que estas cosas no son aprobadas por Dios. Sin embargo, esa sabiduría le vino de parte de Dios para que él pudiera salir de esa situación tan difícil en la que se encontraba. Pero por el Salmo 18 podemos saber que David invocó a Dios y Dios le respondió dándole esa sabiduría para poder salir de ese asunto, de ese momento tan tremendo. En el Salmo 4:1, el mismo rey David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. También podemos aprender en la Biblia que la oración te acerca a tu Padre que te cuida. Mateo capítulo 6, verso 8 dice el Señor Jesús: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Esto es bien importante porque nos recuerda que Dios nos cuida a cada momento. Recuerde que Él es su Padre. De hecho, el Señor Jesucristo nos presenta a Dios como nuestro Padre celestial. Y esto es bien hermoso porque en el Antiguo Testamento, aunque en algunas ocasiones se mencionaba ya a Dios como Padre, pero nunca se había tenido a Dios de una manera tan especial como Padre hasta que el Señor Jesucristo viene y lo revela. Y es precisamente en el Evangelio según San Mateo donde podemos encontrar muchas ocasiones cuando el Señor Jesucristo se refiere a Dios como su Padre, pero no solamente como su Padre, como Padre de Él, sino como Padre de todos nosotros. Y esto es muy especial porque podemos orar, pedir, clamar, ya no a un Dios lejano como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento, ya no a un Dios que estaba sencillamente en el tercer cielo y que tal vez podría acordarse de sus problemas o no. No, nuestro Señor Jesucristo nos viene a presentar a Dios como nuestro Padre, pero como nuestro Padre cercano. O sea, no un Padre que vino nada más, te engendró y te dejó, te abandonó, como es el caso de muchos. Un servidor tuvo una experiencia así. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 1 año y medio. Así que crecí sin un padre cercano. Sabía que tenía un padre, pero no estaba conmigo. Sabía que tenía un padre, pero nunca se preocupó por mis necesidades. Sabía que tenía un padre, pero nunca me dijo te amo, nunca me dijo qué necesitas o sencillamente aquí estoy, porque creo que el simple hecho de que papá esté allí sana muchas heridas, restaura, levanta, fortalece. El hecho de que papá esté junto, esté cerca. Es como cuando el niño de 3, 4 años corre, se cae y empieza a llorar por el dolor y mamá o papá corren a donde está él, lo carga, lo levanta, lo abraza y tal vez las palabras son muy sencillas, las palabras que puede expresar papá o mamá diciéndole a ese niño tranquilo, cálmate o ya pasó. Esas sencillas palabras, pero el acto mismo de abrazar a ese niño sana las heridas, te fortalece. ¿Y qué fuerza o qué necesidad hay en todos nosotros de poder conocer a Dios como nuestro Padre, pero como nuestro Padre cercano? Que en realidad Él está allí, presente siempre, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a bendecirnos, porque Él conoce nuestras necesidades y quiere
que le pidamos, quiere que nos acerquemos a Él en oración, quiere que dependamos de Él, pero quiere que estemos con los ojos abiertos, dispuestos a sentir su presencia, pero también a ver cómo Él puede bendecir nuestras vidas. Déjeme revisar con usted algunos versículos de precisamente del Evangelio según San Mateo, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos muestra a Dios como el Padre. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 5 y versículo 16. Dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese bien cómo lo dice: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 5 y versículo 45, versículo 45, dice la palabra de Dios de esta manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre, tu papá. Verso 48, ahí mismo, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como vuestro Padre. Ahora en el capítulo 6, verso 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el verso 4 dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, tu Padre, siempre presentándolo así, como tu Padre, como que Él es tuyo, te pertenece, es tu Padre cercano, es el que te ayuda, el que te bendice, el que está dispuesto a ayudarte. Ahí mismo, Mateo capítulo 6, verso 6, dice la Escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está tu papá, ahí está tu Padre, en el secreto, donde tú lo busques, ahí está. Sí es cierto, en los versículos anteriores dice en el cielo, pero aquí dice en secreto, es decir, donde tú lo busques, ahí está. Es que es Dios, Él los llena todo, Él es omnipresente, Él no está lejanos. Esa idea que teníamos de un Dios lejano debe quitarse de nuestras mentes para que podamos acercarnos a Él. Ahora, déjeme avanzar, dice más adelante en el versículo 9, Mateo 6, 9, dice: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está enseñando a sus discípulos a orar el Señor Jesús. En el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Tu Padre, Él es tu Padre celestial. Verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otra vez lo presenta como vuestro Padre, tu Padre. Verso 26. Verso 26, ahí mismo, dice la Escritura: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora hace una comparación con las avecillas, con los pájaros, y nos dice a nosotros que nosotros valemos más que las aves, y dice que Dios tiene cuidado de ellas, de las aves. ¿Cuánto más cuidado va a tener de nosotros? Que valemos más para Él. Y valemos más por varias razones. Número uno, porque Cristo nos compró en la cruz del Calvario, pero también porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre como la corona de la creación de Dios, como lo mejor de su creación. De hecho, esto fue lo que motivó a Dios a venir a tomar forma humana y salvar al hombre, porque el hombre es la imagen de la creación o la imagen de Dios.
Así que Dios nos ama, Él es nuestro Padre Celestial, Él es el que está presente continuamente en nuestras vidas. El verso 32 ahí mismo en Mateo 6 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una vez más, presentándonos al Padre como aquel que sabe de qué cosas tenemos necesidad, como aquel que nos cuida, que tiene cuidado de nosotros y está dispuesto a suplir todas, o más bien, está supliendo todas nuestras necesidades. En el capítulo 7 y versículo 11, también la Escritura dice, pues si vosotros, y son palabras del Señor Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir solamente. Él es papá, Él es tu Padre, Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte. Y en el verso 21 de Mateo 7, vuelve a repetir estas palabras. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús vino a presentarnos al Padre precisamente como lo que es, como nuestro Padre celestial. Este es un privilegio para nosotros. Es algo que los que vivieron antes de Jesús no conocieron. Si bien es cierto, hubo muchos justos en el Antiguo Testamento que vivieron con la fe, con la esperanza en el Mesías que habría de venir y que seguramente son salvos porque de alguna manera tenían esa fe en ese Mesías, en Jesús, aunque no lo conocieron, pero no conocieron a Dios como Padre. Es hasta nosotros quienes tenemos la oportunidad de vivir después de Cristo, quienes podemos leer estas cosas en la palabra de Dios y poder enterarnos de lo que es el Evangelio. No solamente que Jesús haya venido y muerto en la cruz, no solamente que Jesús haya dejado su trono de gloria, haya tomado forma humana, haya pagado por nosotros la culpa de nuestros pecados y resucitado al tercer día, sino de todo esto, a todo esto podemos también agregar que Jesús es el único que nos ha presentado a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre eterno y está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, a suplir nuestras necesidades, a bendecirnos cada día. Amigo que me escuchas, te invito a que si no has recibido a Jesús en tu corazón, si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, lo hagas en esta hora. Pero si ya Jesús es tu Señor, si ya Jesús es tu Salvador, te invito a que tomes el hábito diario de buscar al Señor continuamente y puedas experimentar esto que nuestro Señor Jesucristo experimentó, esa comunión íntima con el Padre para poder descansar en Él, derramar tu corazón delante de Él, pero también ver respuesta a tus oraciones. Así que, para terminar, te pido que ores conmigo en este tiempo. Padre, gracias por la preciosa oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias porque en tu preciosa palabra tú te presentas para mí como mi Padre Celestial. Y te confieso que muchas veces al orar siento que tú estás muy lejos. Siento que mi oración no llega ni siquiera al techo. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, me he enterado que tú eres mi Padre cercano, que estás allí en lo secreto, donde yo te busque, donde yo pueda tener esa comunión contigo. Allí estás tú. No estás lejos, estás cerca. Eres mi Padre celestial y quieres bendecirme. Señor, te pido que me perdones por no haber tomado antes el hábito de la oración, por no haber tomado antes
el hábito continuo de buscarte en intimidad, en lo secreto, en una forma particular. Y Dios, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para que esto sea un hábito continuo en mi vida. Te lo ruego en tu bendito nombre.